Hola y bienvenidos. Hoy aprenderemos a resolver ecuaciones de segundo grado incompletas. El primer tipo de ecuaciones de segundo grado incompletas son aquellas en las que no aparece el término en x. El formato general será ax² más c igual a 0. Observad que tenemos un término en x², un término independiente igualado a 0. Para resolverlas, el primer paso va a ser siempre dejar los términos en x en uno de los lados de la ecuación y pasar el otro término independiente al otro lado. En este caso, el ax² lo dejaríamos en el sitio en el que está, a la izquierda, y el término independiente lo vamos a pasar al otro lado. Al pasar el término independiente al otro lado, más c se nos va a convertir en menos c. El segundo paso va a ser despejar el valor de x². El valor de a va multiplicando a x², por lo que al pasarlo al otro lado va a pasar al denominador, quedando x² igual a menos c dividido entre a. Y por último, el tercer paso será despejar el valor de x. Al aparecer este cuadrado en la x, para poder despejarlo tendremos que hacer la raíz cuadrada. Nos quedaría que x es igual a la raíz de menos c dividido entre a. Este sería el formato de la solución de este tipo de ecuaciones de segundo grado. Hay que observar un detalle, y es que nosotros cuando hacemos una raíz de un número, los valores que nos dan van a ser un valor positivo y uno negativo. Por ejemplo, si hacemos la raíz de 9, nosotros sabemos que la raíz de 9 es más menos 3. Luego, cuando decimos que para calcular el valor de x vamos a calcular la raíz, estamos diciendo que cuidado porque vamos a tener realmente dos valores que van a ser ambos solución. Vamos a repetir estos pasos en cada uno de los ejemplos. Fijaros, es de este tipo de incompletas porque tenemos el término en x² y tenemos un número que es el término independiente, la c. El primer paso va a ser dejar el término con x² a un lado de la igualdad y pasar al otro lado el término independiente. Como voy a estar pasando este menos 25 al otro lado, va a pasar como 25. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Tendremos que despejar x. Como aquí la x me aparece al cuadrado, para poder despejarlo voy a tomar la raíz cuadrada. Luego x va a ser igual a la raíz de 25. Y eso quiere decir que x va a tener dos valores porque una raíz nos va a dar un valor positivo y otro negativo. Luego la solución va a ser que x va a ser igual a más menos 5. Fijaros que estas ecuaciones siempre voy a tener que hacer al final la raíz de un número y me va a dar dos soluciones, la positiva y la negativa. ¿Habrá casos en los que no tenga solución? Dejo la pregunta ahí. Continúo con el segundo ejemplo. De nuevo, el primer paso que vamos a dar es dejar a un lado el término con la x², 10x², y voy a pasar al otro lado el término independiente. Con mucho cuidado porque al pasar al otro lado de la igualdad cambia el signo. Luego nos va a quedar que 10x² es igual a 90. Pasamos ahora este 10 dividiendo. Me va a quedar que x² va a ser igual a 90 dividido entre 10. Simplificando, tenemos que x² es igual a 9. De nuevo, si yo tengo aquí un cuadrado, para poder despejar el valor de x, lo que vamos a hacer es tomar la raíz. Me va a quedar la raíz de 9. Y de nuevo, la raíz, fijaros que tiene un valor positivo y uno negativo,
Y como en el apartado anterior, nos van a salir dos soluciones posibles. Luego, ¿cuál es la solución de la ecuación 10x² menos 90 igual a 0? Las soluciones son el menos 3 y el más 3. Y de nuevo dejo ahí la pregunta. ¿Siempre tendrá que tener dos soluciones? Vamos a ver qué pasa en el tercer caso. En este tercer caso, vuelvo a repetir los pasos. Y lo primero que vamos a hacer, dejamos el término en x², él solo en un lado, y pasamos el valor que tenemos numérico al otro. Al aparecer aquí un cuadrado, tenemos que hacer la raíz para poder despejar la x. Y mirad lo que me pasa ahora. ¿Qué pasa con la raíz de menos 1? Que es la raíz de un número negativo. Luego, no existe, está ahí al revés tachada, recordad que es el símbolo de no existe. No existe solución. Quiere decir que esta ecuación no tiene solución. Fijaros los resultados que nos han dado estos tres ejemplos. La primera tenía dos soluciones, la segunda tenía dos soluciones, la tercera tiene 0 soluciones. Luego, una ecuación de segundo grado incompleta sin término en x, nos pueden pasar estas dos cosas. Nos puede pasar que al hacer la raíz sea de un número positivo y nos dé una solución positiva y una negativa, o nos podría pasar que obtengamos la raíz de un número negativo y en ese caso diríamos que no tiene solución. El segundo caso de ecuaciones de segundo grado incompletas son aquellas en las que falta el término independiente. La forma general que van a tener estas ecuaciones es ax² más bx igual a 0 y se resuelven sacando factor común a la x. El primer paso que vamos a dar va a ser sacar factor común a la x y vamos a obtener x para obtener al multiplicar x por el primer término ax² tendremos que tener aquí a por x. Este más lo ponemos igual, más, y para tener en este segundo término b por x tendremos que tener aquí una b igual a 0. El segundo paso va a ser igualar cada uno de los factores que tenemos aquí a 0. Por un lado vamos a tener que x es igual a 0 y fijaros, en este tipo de ecuaciones x igual a 0 va a ser siempre una de las soluciones. Y la otra solución va a ser el resultado de igualar a x más b igual a 0. Despejando ahora el valor de x, pasaremos la b al otro lado, a x es igual a menos b, y el valor de a, que lo tenemos ahora aquí multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Y lo que obtendremos es que x va a ser, lo voy a poner aquí debajo, x es igual a menos b dividido entre a. Y esta va a ser la segunda solución de nuestra ecuación. ¿Qué podemos concluir en general de este tipo de ecuaciones? Bueno, pues la conclusión es que van a tener siempre dos soluciones. Una de ellas siempre es el 0, luego x igual a 0 es siempre una de las soluciones de las incompletas sin término independiente, y la otra solución va a ser un número que lo vamos a calcular como menos b dividido entre a. Vamos ahora a aplicar esto a tres casos concretos. En el primer ejemplo sacamos factor común. ¿Qué tienen en común 2x² y 12x? Pues fijaros que yo aquí voy a poder sacar como factor común un 2 y como factor común la x. Me va a quedar 2x multiplicado por x menos 6 igual a 0. Sacar factor común podéis siempre comprobar si lo tenéis bien. Fijaros que si yo multiplico 2x por x, me va a dar 2x², que es este primer término. Y si yo multiplico 2x por menos 6, me va a dar menos 12x, que es este término de aquí.
Luego nunca está de más, para comprobar que no os habéis equivocado, que hagáis otra vez el producto para hacer la comprobación. Vale, el siguiente paso que vamos a dar es, si igualamos este término a 0, nos va a dar la solución que ya sabemos que nos tiene que salir, que es la x igual a 0. Igualando la segunda parte, este segundo factor a 0, x menos 6 igual a 0 y despejando el valor de x, obtenemos que la solución va a ser igual a 6. Las dos soluciones de este ejemplo serían x igual a 0 y x igual a 6. En el segundo ejemplo, de nuevo, sacamos factor común. El primer término es 12x al cuadrado. El segundo término es 8x. Podemos, en este caso, sacar factor común al término 4x. Cuidado con el signo porque aquí tenemos un signo menos. Luego mi primer término va a tener que ser negativo. ¿Qué le falta al 4x para poder convertirse en este 12x al cuadrado en el producto? Bueno, pues le falta un 3 porque así 4 por 3 es 12 y le falta otra x. Este más lo ponemos a continuación. ¿Qué le falta a este 4x para poder convertirse en este 8x? Un 2. Y esto va a ser igual a 0. Igualando ambos factores a 0, tendríamos que del primer factor obtenemos la solución x igual a 0 y este segundo factor, fijaros, menos 3x más 2 es igual a 0. Despejamos el valor de x. Voy a dejar menos 3x en este lado y al otro lado vamos a pasar el menos 2. Fijaros que este 2 al pasar al otro lado de la igualdad me va a cambiar de signo. Despejando de aquí tenemos que x va a ser igual a el 3 que tenemos multiplicando aquí a la x va a pasar al otro lado dividiendo. Y cuidado porque no hay que cambiarle el signo. El signo que va a tener va a seguir siendo negativo. Y esto no lo vamos a dejar así. Por la regla de la división de los signos menos entre menos es más. Luego la solución de este ejercicio es que x sea 2/3. Voy a ponerla aquí al lado de la otra solución. Y fijaros de nuevo, ¿qué soluciones tiene un tipo de ecuaciones sin término independiente? Lo que hemos dicho antes, siempre voy a tener de solución el 0 y además otro valor numérico. El tercer ejemplo que os propongo tiene una pequeña trampa. Claro, fijaros que es 4x al cuadrado igual a 0. No es que le falte el término independiente, es que le falta el término independiente y le falta el término en x. Le faltan ambos términos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo despejando el valor de x. Este 4 va a pasar al otro lado dividiendo al 0. De esa forma tendré que x al cuadrado es igual a 0 entre 4. ¿Cuánto vale 0 entre 4? 0 entre 4 va a valer 0. Luego x al cuadrado va a ser 0. Y fijaros que ahora para despejar esta x que va al cuadrado, lo que voy a tener que hacer es tomar la raíz. X va a ser igual a la raíz de 0 y la raíz de 0 vale 0. Esta va a ser la solución de esta ecuación. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.